Listo, comenzamos. Buenas tardes, jóvenes. Pues bienvenidos a esta sesión número 9 de Electricidad y Electrónica correspondiente a el programa de Ingeniería Industrial. Voy a compartir la pantalla con los resultados de la votación realizada entre jueves y viernes de la semana pasada. Yo les había solicitado que por favor votaran pues, como son varios ejercicios, no nos daría tiempo de ver todos. Por lo tanto, por los que tuvieron mayor confusión, les pedí que votaran al respecto y sobre esos trabajaríamos, de los cuales se seleccionaron los tres más votados, que son el ejercicio 10, 9 y 6, que son los tres más votados. Entonces vamos a trabajar respecto a esos ejercicios y vamos a ver cómo se resolvían. Voy a comenzar en orden creciente, o sea, del menor a mayor. Dice, el ejercicio 6 lo siguiente. En un circuito serie RC con R igual a 8 ohms y C igual a 30 microfaradios, alimentado con un generador de frecuencia variable, se desea que la corriente adelante 30 grados a la tensión. Calcular a qué frecuencia F debe oscilar el generador para producir dicho adelanto. Muy bien. Primero nosotros tenemos una fuente alterna, sale VDT, y esa fuente oscila a una cierta frecuencia. A ver, por ejemplo, aquí me pide que haya una resistencia y un capacitor en serie. Vale, y están conectados. ¿Sí me escuchan bien, jóvenes? ¿Sí ven bien más o menos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, yo aquí tengo la resistencia que me dice que es de 8 ohms y el capacitor es de 30 microfaradios. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer primero, jóvenes, pues es pasarnos a los números complejos para encontrar las impedancias de todo nuestro circuito y de ahí ver cómo la impedancia me va a afectar. Algo que vimos nosotros de manera previa en el curso era lo siguiente. Nosotros sabíamos que omega es igual a 2pi f. Ay, perdón, qué mal está aquí. 2pi f. Eso fue lo primero que definimos cuando hablábamos de las relaciones fasoriales. ¿Sí se acuerdan? Pues yo no recuerdo haber visto esa fórmula, profe, pero ya después la tuve que buscar. Sí, chéquenlo al principio del curso, cuando empecé a definir lo que eran los fasores. Ahí les había comentado que había un término omega t más teta. Acuérdense que ustedes tienen así, ¿no? Nosotros tenemos B es igual a una amplitud por el coseno de omega t más teta. Eso es lo que habíamos trabajado nosotros. Por ahí en un video les debí haber comentado que W es igual a 2pi f. ¿Vale? De todas maneras, esto viene definido en cualquier libro de señales o de trabajo con fasores. Eso viene en cualquier, es una variable pues ya que está definida, no hay nada que encontrarle. ¿Vale? Entonces ya de ahí omega es igual a 2pi f. Eso lo tenemos que tener en cuenta para ahorita que encontremos el valor que nos está pidiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, la impedancia de la resistencia es de 8 ohms y la impedancia del capacitor, ¿de cuánto es, jóvenes? ¿Cuál La sería la impedancia del impedancia del capacitor? capacitor sería 1/JWC. Ajá, J omega C. ¿Vale? Ah, perdón, omega. No, no te preocupes. ¿Vale? Entonces, de aquí el término que no conocemos es omega. Lo tenemos que dejar expresado. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto me quedaría esto si yo pasara toda esta parte de abajo a arriba? Si yo lo subiera, ¿cómo me quedaría? Menos Ujú. J sobre Omega. JWC. Ah, Voy a bueno, dejar omega a la menos 1 para que quede arriba. ¿Sale? ok. Que sería igual 1 sobre omega. ¿Y C cuánto sería? 30 1 por 10 sobre a la C. menos 6.
Oh, es 30 por 10 a la menos 6, pero eso a la inversa, ¿cuánto nos da? Ah, O sea, aquí me quedaría por 30 por 10 a la menos 6. ¿Sí o no? Para Dios, ¿no? Pero colocando ya esto, ¿cuánto me quedaría? Si yo subo ese o hago esa expresión, ¿cuánto me queda? 1 entre 30 por 10 a la menos 6, ¿a qué es igual, joven? 33.333. Ok, punto 33, ¿no? Ajá. Menos J por 33.333.33 por omega a la menos 1, ¿cierto? Entonces yo de mi circuito, yo sé que lo siguiente, tengo la impedancia 1, la impedancia 2, tengo ZR, ZC. Entonces el Z equivalente a que es igual a ZR más ZC. ¿Y eso qué es igual, jóvenes? Z equivalente a que es igual 8 ohms más, menos. digo, eh, tren- 33.33 J. Pero ¿qué te falta aquí? Porque es 33.000 aguas, es 33.000. Ah, 33.000. O sea, pues sí puedes dejarlo 33.33, pero por 10 a la 3, ¿vale? Si tú mueves 1, 2, 3. 33.10 a la 3, omega a la menos 1, J. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, jóvenes, de aquí nosotros sabemos una cosa. De este fasor que va a afectar tanto al voltaje o la corriente, este fasor va a verse afectado por quién. O sea, esta impedancia que me genera una que y una que. ¿Cómo la puedo representar en forma fasorial? Su magnitud, ¿correcto? ¿Y qué más? Su ángulo. Ok, el ángulo. Entonces, lo que a mí me piden es este ángulo. O sea, teta es igual a quién? Al arcotangente. ¿De quién entre quién? 33.33 por 10 a la 3 W sobre 8. Negativo, ¿no? Aquí. Acuérdense que va el menos. 33.33 por 10 a la 3 por W a la menos 1. ¿Entre quién? 8, como comenta. ¿Vale? Yo lo único que tengo que hacer es aplicar la tangente, pero yo sé que este ángulo que me están pidiendo, pues es de 30, que es lo que quieren que pida, que tenga yo ahí de desfase. Entonces, ya De para menos, solucionarlo, menos 30, ¿no, profe? tangente de 30, ¿dónde? Ve. Ah, no, sí, perdón, sí dice adelante. Sí, sí, adelante. Aquí dice, adelante la tensión 30, ¿vale? Entonces, tangente de 30 grados es igual a menos 33.33 por 10 a la 3 por W a la menos 1 entre 8. Y de aquí despejo W. Voy a poner aquí arriba. ¿Cuánto me da ahí, jóvenes? O sea, este W recuerden que está abajo dividiendo.
¿sale? O sea, este W es igual a 1 entre W. Entonces este W pasaría multiplicando y me quedaría que W es igual a menos 33. Profe, creo que sí debe ser menos 30 grados. En donde en la parte de aquí de adelantar, Ajá. Sí, a ver, porque ese es el pues yo ángulo tengo, de la resistencia y ese lo va a multiplicar por el de la corriente y se va a sumar. a ver, se va a sumar, ¿no? Como comentas, ¿por cierto? Ujú. Aquí. O sea, teta es igual a menos 30 grados, ¿vale? Sí, es cierto, se va sumando con el del capacitor. Y recuerden que hay un adelanto ahí de corriente. Con eso ya se genera el adelanto de corriente. ¿Es igual a qué? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ya puse el W con signo normal. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Ya con su potencia como corresponde. Entonces, W es igual a qué, jóvenes? A menos 33.33 por 10 a la 3 sobre tangente de menos 30 por 8. Ujú. Menos 33.33 por 10 a la 3 entre 8 por tangente de menos 30. ¿Y eso qué les da igual? Menos 650.5. No, de que me a ver, vamos aquí. No, si crees que lo tengo en radianes. Ya me acordé. No, tengan cuidado con radianes y grados, pásenlo a grados. No se les olvide. Da 7216.15. Ok. Menos, ¿no? No, positivo. Ah, perdón, la tangente es negativa, ¿cierto? El resultado. Sí. Ok. 7216.87. Es correcto. Ahora, ya lo único que me toca despejar es que, ¿qué? 2πf, que era el W, es igual a 7216.87. Y F es igual a 7216.87 sobre 2pi. ¿Y eso qué es igual? ¿Cuánto Mil les da ciento ahí? cuarenta y ocho Punto punto 6 seis. Ujú. Hertz, que es la frecuencia en Hertz, medida en Hertz. La unidad de omega es radianes por segundo, ¿vale? O sea, 2pi radianes por segundo, porque frecuencia es 1 sobre S, 1 sobre T o 1 sobre el tiempo, por eso es radianes por segundo. Y en este caso, 1 sobre segundo para la frecuencia está en Hertz. Yo estoy dividiendo aquí entre radianes, en el 2pi. Pues ya no me queda 1 sobre S o Hertz, que es la unidad. Y ahí está el resultado del ejercicio número 6. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, profe. No escuché bien por qué se ponía el menos 30 grados. O sea, ¿por qué Por- menos? Porque acuérdate que estás
llevando a cabo un adelanto dentro de la señal, por ejemplo. ¿Le puedo borrar por aquí? Recuerden que ustedes tienen lo siguiente, tienen seno de A menos teta, por ejemplo, ¿sale? ¿Dónde se hace ese seno? Cero. Cuando teta valga ¿qué? A. Ujú. Pero ¿a qué? ¿Positivo o negativo? O sea, ¿cómo tendría que ver teta? A positivo, Negativo. ¿cierto? No, no, no. Ah. A Ah, porque tiene positivo, el signo. Sí, sí, porque sí. tiene el signo negativo, ¿vale? Entonces, este positivo, o sea, este A positivo habla del adelanto de 30, por eso tenemos que ponerle los menos 30, porque la A es positivo de este lado. ¿Sí, más o menos? ¿Te quedó un poquito más claro? Sí, ya, profe, gracias. ¿Vale? Por eso se adelantaba ahí los 30 que se comentan. Entonces, cuando se Profe, aplica aquí, mande. yo lo que hice fue plantear una ecuación. Bueno, no sé si le sirve a mi compañera para que lo visualice mejor. Como A dice el ver, ejercicio, que la intensidad, o sea, la corriente debe adelantar 30 grados, entonces hice una ujú. ecuación A ver, donde, dímela. digamos, teta es igual a phi más teta más 30. Digamos que Ok. ahí está diciendo que teta es el voltaje, bueno, el ángulo del voltaje. Así, a ver, teta igual a phi más teta más Ajá, 30. sí, así. Bueno. Entonces, teta que está del lado izquierdo es el ángulo del voltaje y phi es el ángulo de la resistencia equivalente. Ah, ok, ajá. Y el lado derecho, que es teta más 30, es el ángulo de la intensidad está diciendo que debe ser teta más 30 grados. Entonces ya nada Ujú. más despejamos phi, que es el ángulo de la resistencia equivalente, el que estamos calculando, y queda phi igual a 30. No sé si me expliqué bien. Se quedaría teta menos teta más 30. Así, ¿no? Ajá, que es igual a Entonces 30. quedaría menos phi. Y entonces No, phi es es igual a menos positivo. 30. No, es phi positivo. No, pero yo lo estoy pasando del otro lado. Ah, pero tú dices pasar el teta de acá. Ajá. Entonces te quedaría menos 30, ¿no? Despejado. Porque paso este Sí, 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 sí. positivo y este Sí, perdón. positivo. Sí, teta, o sea, sería phi igual a menos 30. Y así Ujú, fue como supe que debía ser menos 30. ujú. Sí, está bien, pero igual cualquiera de los dos es válido. El otro al final es un corrimiento también. Sí, por eso no sé si le sirvo a mi compañera para Sí, que lo visualice mejor. muchas gracias. Ahí el teta más 30 que estamos poniendo del lado derecho es el ángulo de la intensidad y el phi es el ángulo de la resistencia equivalente, que es igual, o Ujú, sea, esa suma se van a sumar porque los fasores se van a multiplicar y al multiplicarse los fasores los ángulos se suman. ujú. Ah, ya, ya, ya. Sí, muchas gracias. De los Ujú, ángulos de phi y de teta, tanto del voltaje como de la corriente. sí. ¿Vale? Sí, también es válida, se puede utilizar sin problema. ¿Vale? Cualquiera de las dos. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces ya aquí quedaría resuelto. Esta es la frecuencia que yo necesito calcular. O sea, no tuve que aplicar a nada del voltaje como tal, solamente sobre la impedancia, que la impedancia es la que me está a mí generando ese desfase respecto a la corriente. Si tuviera la sola resistencia, no tendría un corrimiento como tal, ¿no? El que mete este desfase es el capacitor por la parte compleja, ¿vale? Bueno, dudas hasta aquí, preguntas, ¿no?
Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 9. Dice, para el circuito de la figura 8 se pide A. Aplicando método fasorial, encontrar el fasor de corriente y su correspondiente I de t. Utilizar fasores eficaces. B. Trazar un diagrama fasorial de tensiones de B de T, B de R, BL, BR2 igual a BC y de corrientes. I de T, IA y B y construir el triángulo de potencias del circuito. Nosotros para este departamental no analizamos las potencias porque yo por lo regular lo dejo para el segundo departamental. A veces sí me da tiempo de verlo en el primer departamental, pero ahora estuvo muy corto y ya no lo alcanzamos a ver. Entonces lo vamos a ver al principio. Yo lo voy a ver aquí, cómo encontrar el triángulo, pero no, no vendría para el examen como pregunta, ¿vale? O como dato para encontrar. Entonces lo comento ahorita para que no tengan pendiente, porque no hemos visto bien los conceptos, entonces para no confundirlos, esto lo pasaríamos al segundo. Pero lo voy a ver aquí en la respuesta para que vean cómo se encuentra de todas maneras. Entonces vamos a comenzar. Aquí está el circuito, tiene de manera serie la resistencia 1, un inductor L, luego en paralelo está una resistencia 2 y un capacitor con capacitancia C, entonces R1 vale 150 ohms, R2 que vale 100 ohms, el capacitor es de 60 microfaradios y la inductancia es de 500 milihenrios. El voltaje de alimentación es 50 por coseno de 200t, o sea, omega t, 200t, más 70 grados. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, aquí pongo también, digo, esto de la potencia. Ahorita lo vamos a ver al final, pero ya lo dejo descriptivo para que nos apoyemos, ya que voy a trabajar en esta diapositiva todas las revisiones. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo primero que tengo que encontrar? ¿Qué es lo primero que haríamos, jóvenes? Pues encontrar los... Ay, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar la impedancia equivalente de todo el circuito para calcular la corriente total que pasa por el circuito, que es lo que me pide aquí, corriente total. Cuidado, hay algo que dice utilizar fasores eficaces. Yo les comenté por ahí, vimos como en la segunda o tercera sesión, lo que era el valor eficaz. ¿Cuál era el valor eficaz de una función? ¿Recuerdan? Es el valor que tendría una corriente continua que Ese era el produjera valor la eficaz, misma ¿correcto? potencia. ¿Mande? Sí, lo que equivalía a que una corriente alterna me entregara la misma La potencia que misma una potencia, corriente continua. correcto. Sí. ¿Vale? ¿Ya se acordaron? Muy bien. Y nosotros habíamos hecho una integral. ¿Se acuerdan? Lo voy a poner en términos de voltaje igual. Voltaje RMS, que le llamamos eficaz, era igual a que a 1/t de qué? De la integral de 0 a t de b de t al cuadrado diferencial de t. ¿Se acuerdan? Que esto lo que me daba al final era por lo regular algo así. O sea, la amplitud sobre raíz de 2. ¿Ya más o menos se acordaron? Lleva una raíz ahí en Ah, una todo. raíz aquí, ¿no? Ajá. Mm, bueno, yo lo tengo anotado fuera de todas las integrales. A ver, afuera de todo, ¿no? Sí, Perdón. fuera de todo. Así. Ay, perdón. Me quedó aquí adentro del símbolo este. Sí, sí, sí. Es recordármelo. Eso es la raíz de 1/t de la integral de 0 a t de b de t al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de t. Ahí está. Y finalmente eso casi siempre me daba de lo que analizamos el valor de la amplitud sobre raíz de 2. ¿Ya se acordaron? Sí. Que eso me daba que era como 0.077
70, algo así. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 es igual a 0.7070. A ver, ¿cuánto es ahí? Denle ahí, por favor. ¿Cuánto les da? Raíz de 2 es igual. Entonces, más menos 1 es igual 0.7071. Bueno, de aquí yo tengo que, a mí me habla de utilizar fasores eficaces. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar el voltaje eficaz en fasor. ¿Cómo lo encuentro, jóvenes, ahí el voltaje eficaz? A ver, jóvenes, Primero el voltaje hay que eficaz. tener la impedancia, ¿no? Y ya con la impedancia sacamos igual, despejando la de intensidad. A ver. Primero. Ten en cuenta que yo ya tengo un valor, voltaje, ¿no? Ahí. Ya tengo, voltaje es igual a 50 coseno de 200t más 70 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi voltaje, viéndolo como fasor, ¿a qué es igual? 50 Ajá, con un ángulo de 70. ajá. Ahí vamos bien. ¿Vale? Mi voltaje como fasor en RMS es igual 50 sobre raíz de 2 al ángulo de 70 volts. ¿Vale? ¿Cuánto les da ahí, por favor? Sí queda claro porque 1 sobre raíz de 2. ¿O no? A ver, jóvenes. No, profe. No, acuérdate, o sea, yo ya les, bueno, recordando, yo encuentro mi valor eficaz bajo esta expresión, ¿sí? Cuando yo hice el cálculo de esto con una señal senoidal, ¿sale? Yo encontré que esto equivaldría a la velocidad, a la amplitud de mi señal sobre raíz de 2. Y entonces el valor eficaz prácticamente es la amplitud entre la raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2 es igual a 0.7071. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de las señales senoidales, el punto 7071 de la amplitud equivaldría a la potencia que te da de corriente continua una onda senoidal. ¿Sí ya más o menos? Ah, entonces sería por cada onda senoidal. Sí, pero en este caso la corriente va a ser afectada por el voltaje. Entonces, para esta onda, el voltaje que tú le estás alimentando, el voltaje eficaz, va a ser tu amplitud entre raíz de 2. Ok. Por consecuencia, la corriente que calculemos ya va a estar la corriente eficaz, porque ya está reducido al valor de voltaje eficaz, que sería el 70% de la amplitud. ¿Sí ya quedó un poquito más claro? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería ya ese valor de voltaje de fasor haciendo 50 sobre raíz de 2? 35.35. Perfecto. Pero aquí lo voy a poner voltaje ya fasorial en RMS 35.35. ¿Qué lo voy a poner porque lo vamos a usar al final? 35.35 a un ángulo de 70 grados volts. ¿Vale? Ahí ya nos queda. Bueno, jóvenes, entonces ya tengo mi voltaje
fasorial, pero con fasor, como fasor eficaz. Ahora, jóvenes, ¿qué sigue? Encontrar la impedancia total equivalente. Primero tendré que encontrar, yo tengo aquí 4 impedancias, 2 que están en paralelo y 2 que están en serie, y al final va a haber 3 impedancias en serie, ¿no? Una vez que calcule la impedancia equivalente del circuito en paralelo. Entonces, ¿cuánto es la impedancia de R1? Pues se queda igual, ¿no? 150 ohms. La impedancia de R2, igual, ¿no? 100 ohms. La impedancia de la bobina, que es igual. J 100 ohms. ¿Sí queda claro por qué? Los demás. J 100 ohms. Multiplico 500 miliamperes por 200. Recuerden que es J omega L. Omega vale 200. Tienen que tenerlo ubicado. ¿Sale? Entonces me queda 200 por 500 elevado a la menos 3. ¿Cuánto me da? 100. Entonces por eso me queda J 100 ohms. ¿Y cuánto sería la impedancia del capacitor, jóvenes? Uno sobre No, J omega C. ¿O a qué equivaldría ya sustituido? menos J sobre WC. Ajá. Ajá, que es 200. W es 200 por 60 microfarads, 60 por 10 a la menos 6. Menos J por 200 por 60 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? Da menos J sobre 0.12. 0.12. Y bueno, ya pasándolo arriba, ¿cuánto te da? 83.33, o sea, menos 83.33 J. Ajá, muy bien. Ohms. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo primero que tengo que encontrar, jóvenes? La impedancia de los que están en paralelo, ¿no? Ok, impedancia de R2 paralelo con C, ¿a qué es igual? A 1 entre 100 ohms más, o bueno, menos 1 entre 83.33 J, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, ¿y cuánto es eso, jóvenes? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cómo me quedaría? Me da 49.98. ¿Dónde? Me da menos 49.98 ya toda resuelta. ¿Y el otro? A ver, ¿y cómo me quedaría como un número complejo?
A mí me queda 41 menos 49J. 41. Eso es así o con decimales. Es que queda con decimales. Tal vez lo redondeé. Sí, o sea, sí te queda eso. Te queda 40.98, por eso dices 41. Y menos 49.18. Ahí se bajó a cero, ¿no? O sea, menos 49J Sí. más 41. Así te queda. ¿Sí queda claro cómo se llega ahí, jóvenes? Para los demás. ¿Anotó eso, profe? Porque ya no lo vi. ¿Cuál, perdón? No, no lo he anotado. Ah, Tu ok. resultado no. Ok, Nada más lo ok. estoy aquí platicando. Pero para que vean, o sea, los demás les pregunto si sí les quedó claro, o les llegó lo mismo, si no, para ponerlo aquí rápido. A ver, vamos a ponerlo. Miren, yo aquí tengo una fracción en la parte de abajo, entonces para hacerlo rápido, no rápido, sino un proceso, va a ser el mecánico rápido, lo pueden usar en la calculadora, si manejan números complejos y ya. ¿Están de acuerdo que yo aquí tengo unas fracciones diferentes? Entonces lo que me queda más fácil es 83.33J menos 100 entre multiplicar 100 por 83.33J, te queda ahí. Te queda 8.333J, todo eso entre 1. Y ya tú ves tu impedancia compleja, te queda 8.333J entre 83.33J menos 100. ¿Sale? ¿Cómo arreglo esto para que ya me quede todo cuadrado del otro lado? Pues multiplico por el complejo conjugado en ambos lados para que yo pueda eliminar la J que está debajo. Y ya, sí queda claro esta suma, ¿no? Este es un quebrado que lo tomé de este de aquí, ¿no? Entonces, este 8.333 está en el denominador y pasa por división y por lo que conocen como ley del sándwich, pasa para la parte de arriba y solamente me queda abajo la expresión de 83.33J menos 100. Esto, yo para poder eliminar el J que está en el denominador, tengo que multiplicar por el complejo conjugado. ¿Cuánto es el complejo conjugado? Sería ¿Cuánto? 83.33J más 100 en el numerador y denominador, ¿no? Casi le atinas. ¿No? Menos 100 menos 83.33J. Menos 100 menos 83.33J. ¿Por qué? Cuando yo tengo un número complejo, C, voy a ponerlo aquí abajo. Cuando yo tengo un número complejo C, que es igual a A más BI o BJ, no como BJ porque me da lo mismo. Entonces el complejo conjugado de ese número es igual a A menos BJ. El menos aplica solamente en la parte imaginaria, ¿vale? En la parte real se queda lo mismo. Como el 100 es negativo, sigue manteniéndose el mismo 100. Por eso es menos 100. Y el J aquí sí es positivo, 83.33. Entonces tengo que cambiarlo por menos. Menos 83.33 y 83.33. ¿Vale? Bueno, jóvenes. Entonces, ¿cuál es mi resultado de multiplicar arriba y de multiplicar abajo? Tengo que multiplicar 83.333J por menos 100 y 8.333J por menos 100 y 8.333J por menos 83.33J. Y abajo, 100 al cuadrado más 83.33 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? ¿Sí queda claro lo que se tiene que hacer?
Voy a hacerlo primero arriba. 8333J por 100 menos, por menos 100, perdón. Y luego menos 83.33J por 8333J entre 100 por 100, 10,000 más, ¿cuánto es 83 al cuadrado, jóvenes? Bueno, 83.33 al cuadrado. Son 6.943.8881. Ahora hasta el 88. ¿Sale? Y ya de hacer estas operaciones, díganme cuánto les da ahora sí el resultado. Apliquen estas operaciones. Recuerden, aquí es J por J, es menos 1. Ahora sí, ¿cuánto les da, jóvenes, estos cálculos? ¿Cuánto les da la parte real y cuánto la parte imaginaria? La parte real a mí me da 40.98. Ujú. ¿Y la parte imaginaria? Menos 49.17. Menos 49.1799. Algo así, ¿no? J. No hay problema si toman solamente dos cifras significativas, dos decimales. ¿Vale? Entonces, ahí está ya mi número complejo. Esto es vamos. Como decía su compañero, le quedaba 49 en uno y 41 en otro, ¿no? Al final lo redondeó, no hay problema por esas dos décimas que se puedan redondear sin problema. Y entonces tengo que encontrar ahora, ¿qué, jóvenes? La impedancia total, ¿no? Que es que la impedancia de R1 más la impedancia de L, que están en serie, o sea, R1L más la impedancia de R2 paralelo con el capacitor. ¿Y eso qué es igual, jóvenes? Todas las impedancias allá que es igual. ¿Qué tengo que sumar, jóvenes? 150 más 100J más el resultado que se obtuvo ahorita. Más 40.98 menos 49.17J, ¿no?
¿Y eso qué es igual, jóvenes? 191 más 51J. Redondeando. Con este punto 98 lo redondeamos, ¿no? 191 más, ¿cuánto es el otro? 51J. Ujú. Este 49 este 49.7 lo bajamos a 49, ¿cierto? Entonces este menos Sí. 49, y desde queda más 51J. Vamos. Y ahí quedaría mi impedancia total del circuito. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? A ver los demás. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Pues cuando lo responde usted, profe, paso por paso, sí se entiende. Yo al Ah, principio no entendía cómo empezarlo. ok. Así va a ser lo mismo para los demás circuitos, no se preocupen, ¿sale? Entonces, bueno, vamos bien entonces hasta el momento. Ahora, recuerden que yo ya tengo aquí un número complejo de impedancia y como estoy trabajando a nivel fasorial, lo de siempre, encontrar la magnitud y el ángulo. ¿Cuánto sería la magnitud, jóvenes? 197.7. 197.7. Recuerden que es la raíz de 191 al cuadrado más 51 al cuadrado. Y ya me da 197.7. Y el ángulo, jóvenes, de mi impedancia, Es 15 la grados. arcotangente, la arcotangente de dividir, ¿qué? 51 entre 191, ¿vale? ¿Cuánto les da el ángulo? A ver, El recuerden, ángulo, arcotangente. el ¿Mm? ángulo siempre es en radianes, ¿verdad? Y Ujú. luego se pasa a grados. Luego lo pasan a grados. Recuerden que la conversión 360 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces lo que les dé de resultado lo multiplican por 360 y lo dividen entre 2 pi. O sea, 360 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces ustedes tienen X radianes, que es lo que les entrega la calculadora. Lo multiplican por 360 y lo dividen entre 2 pi y ya les da el resultado. Es una regla de 3. ¿Cuánto les da? ¿Cuántos grados les da, jóvenes? 15 grados. Mm, A mí me sale 14.95, ¿no? O 15 grados. ¿Vale? Entonces ya con eso, ya yo tengo mi impedancia total del circuito, mi voltaje total ya ajustado a nivel de valor eficaz. Ya lo único que tengo que hacer es encontrar la corriente correspondiente. ¿Dudas con mañana, jóvenes, que empieza el examen? ¿A qué hora se va a abrir, profe?
Va a estar abierto desde las 7 de la mañana al día de mañana y cierra el miércoles a las 10 de la noche. Vale, gracias. Ah, ok, profe. Y van a venir tipo de estos problemas, ¿verdad? Claro, pues eso es lo que estamos viendo. Todo el departamental. Uy. Entonces, la impedancia, otra vez, perdón. No, 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 nada. Sí, van a venir problemas de este tipo. Entonces, ya mi impedancia fasorial, ¿cómo quedaría? Como 197 a un ángulo de 15 grados ohms. ¿Vale? Por lo tanto, mi corriente fasorial es igual a ¿qué? A voltaje RMS fasorial entre impedancia fasorial. ¿Y eso es igual a qué? 35.35 a 70 grados volts entre 197.7 a 15 grados ohms. ¿A qué es igual eso, jóvenes? Divido las magnitudes y resto los ángulos. ¿0.178? Correcto. 0.178. 55 grados. 0.178. Voy a poner ahí otro 8, ¿no? A 55 grados amperes. Correcto. ¿Vale? Entonces ya ahí tendríamos nosotros la corriente total del circuito, que sería el inciso A. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Pues mi recomendación nada más es que revisen bien los números complejos, porque mucho de aquí tiene que ver con manejo de complejos, ya lo vieron. Aunque al final los últimos valores, como en el caso de la corriente, pues realmente son sencillos, ¿no? Porque pues si se fijan ustedes nada más encontramos dividimos dos cantidades y sumamos otras o restamos otras, como son los ángulos, y las otras lo que hicimos pues sí fue multiplicarlo, pero lo tardado es llegar a los valores como acá, ¿no? Entonces, yo, pues, derivado de lo que he estado viendo hasta el momento, sí voy a requerir que pongan toda la explicación de cómo llegaron a la manipulación de números complejos para revisar en sus procedimientos. ¿Vale? Entonces, no va a ser válido que digan, pues lo metí en una calculadora y de números complejos me dio esto. Tengo que ver que sí lo están manipulando bien porque no lo veo. O sea, ahorita les pregunto y les cuesta como mucho trabajo saber qué hacer con los números complejos. Entonces, si tuvieran respuesta más rápida de sí, hacemos esto, hacemos lo otro, pues voy de acuerdo, pero veo que en el procedimiento no están identificando bien las operaciones algebraicas para el manejo de números complejos. Por lo tanto, el examen tiene que venir con toda la descripción a detalle de la manipulación de números complejos dentro de las impedancias y al final, pues, encontrar estas cantidades, ¿no? Porque no, o sea, si ustedes dijeran, pues lo metí en la calculadora y me dio esto, pues ya no va a contar. Tienen que entregarme toda la del detalle de cómo llegaron. O sea, cómo llegué yo a esto, a esta impedancia total. Tienen que describirlo como lo acabamos de hacer, para que yo pueda entender que sí lo están manejando. Pero si pusieran directo, como me comentaron al principio, los datos ya finales, no contarían. Porque si consideren eso, porque lo voy a tomar en cuenta para el examen. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, entonces ¿No? al iniciar el examen duraría hora y media. ¿Correcto? El examen dura hora y media. Que tengan en cuenta que está considerado el problema como para resolverse, bueno, yo creo que van a ser como 2 ejercicios. Cada ejercicio, de acuerdo a lo que yo considero, estaría considerando que cada ejercicio te tomará media hora resolverlo. ¿Qué quiere decir? 15 minutos profesor, media hora estudiante. ¿Sale? Y viene también preguntas. Entonces viene teoría y vienen ejercicios para que no
se quedan solamente con la parte teórica, que diga parte práctica de ejercicios. ¿Sale? Entonces van a venir preguntas. Las preguntas son de opción múltiple, esas no requieren que las capturen o algo, eso no requiere procedimiento porque son opción múltiple y se califican. Y los procedimientos sí voy a requerir que describan el procedimiento, que lo elaboren y capturen ahí los resultados. Yo estoy calculando 2 ejercicios, media hora por ejercicio, para que cada uno de ustedes lo pueda encontrar, ¿vale? Y les dé tiempo más o menos, media hora de teoría, media hora de un problema y media hora de otro problema. Si se fijan, más o menos nos está tomando tiempo llevarlo a cabo aquí. Si llevamos apenas el inciso A del ejercicio 9 para encontrar una corriente. Claro que estamos haciendo la retroalimentación. Entonces, pues en lo que preguntamos y avanzamos es natural. Bueno, vamos a pasar rápido al inciso B. ¿Qué dice el inciso B, jóvenes? Encontrar los voltajes, ¿no? ¿Cuánto es eso? A ver. Nuevamente la corriente la voy a poner aquí abajo. Me da 0. ¿Qué? 1788 a 55 grados, ¿no? Amperes. Entonces, lo que me pide el siguiente es de trazar el diagrama fasorial, ¿vale? De las tensiones de la B total, la BR1, BL y BR2, que es la misma que el BC, ¿vale? Entonces, de lo que hemos visto hasta el momento, dice también de las corrientes. De lo que hemos visto hasta el momento, nosotros hemos identificado una cosa. Hemos identificado que un fasor se define como ¿qué? Como una parte real y una parte imaginaria. O a nivel fasorial, una magnitud y un sentido con él. Entonces, tengo mi voltaje, por ejemplo. Si yo quisiera hacer mi diagrama fasorial del voltaje total de RMS, solamente tengo que poner en mi diagrama fasorial, o sea, aquí va la parte que real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces, mi magnitud de cuánto es, de 35 a cuánto, a 70 grados, aquí está. 70 grados y 35.35 volts. Eso es todo lo que tienen que hacer para todos. Colocar el fasor en un diagrama fasorial que lleva la parte real y la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo quedaría para R1, jóvenes? Voltaje de R1 que es igual a impedancia de R1 por la corriente total fasorial, ¿no? ¿Y eso que es igual? A 150 ohms por 0.1788 con 55 grados. Amperes, ¿no? ¿Y eso que me da igual? Multiplicándolo. ¿Cuánto nos da? 26.82 a 55 grados. Volts. Eso ya sería en volts. Claro, y mi diagrama fasorial es magnitud y ángulo. ¿Vale? ¿Cuánto quedaría? 55 grados, todavía está por acá. Y mi magnitud 26.82 volts. Que lleva ahí. Recuerden, un fasor de lo que hemos visto es prácticamente parte imaginaria, parte real, y eso es un vector que solamente está rodando a lo largo de un eje, ¿no? A lo largo del centro, solamente está girando alrededor.
¿Vale? Y entonces, jóvenes, ¿cómo quedaría por ejemplo, para la resistencia en paralelo? Como que me faltan dos. Para el voltaje en la bobina. ¿Ya puedo borrar estos de acá? Ya hice el voltaje de T, me falta el voltaje de R, me falta el voltaje en la bobina. ¿Cómo la calculo, jóvenes? Igual, voltaje de la bobina es igual a la impedancia de la bobina por... ¿Por qué, jóvenes? Por la intensidad. Por la intensidad, ¿cierto? Entonces yo tengo impedancia de la bobina, que era igual. Habíamos quedado que quiera ¿cuánto? 100J, ¿no? Entonces voltaje de la bobina en fasorial es igual a ¿qué? ¿Cuánto es esto en fasor de la bobina? $190. Correcto, 190 grados ohms. Entonces yo tengo que multiplicar 100 a 90 grados ohms por la corriente, que es 0.1788 a 55 grados amperes. ¿Y eso qué es igual, jóvenes? Multiplico magnitudes y sumo ángulos, ¿no? ¿Cuánto les da, jóvenes? 17.88 y 145 grados. Volt. ¿Vale? Entonces, mi diagrama fasorial está aquí. O sea, 17.88 a 145 grados. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Y bueno, ya para concluir, me faltaría, bueno, no para concluir, ya tengo este, me falta este, el voltaje de R2 paralelo a el capacitor. ¿Cuánto me da ahí, jóvenes? Tengo que encontrar la impedancia y sacarle su magnitud y fase a la impedancia paralela. Y de ahí multiplicarlo por la corriente. Entonces, ¿cómo me da la impedancia paralela de R2 paralelo con C, que es igual? ¿Cuánto es su magnitud y fase, jóvenes? Es 64 menos 50 grados. Creo que lo redondeé también. Sí, está bien, no te preocupes. Sí, 64 a menos 50 grados. ¿Vale? Entonces, el voltaje es igual a 64 a menos 50 grados ohms, que multiplica a 0.1788 amperes a un ángulo de, ¿cuánto? 15 grados, ¿cierto? 55, perdón. Amperes. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? 64 por 0.1788, ¿cuánto les da? 11.44. 11.44. ¿Y el ángulo? Menos
No, menos 50 y 55. Te quedaría 5 grados nada más. 5 nada más. Ujú. ¿Vale? Entonces, el fasor de ahí, diagrama fasorial es así. 11.44 y el ángulo de 5 grados. Es todo lo que me está pidiendo. Bueno, ya encontré los diagramas fasoriales de las tensiones. Me falta el de las corrientes. Yo tengo una corriente total, ¿vale? Y luego tengo dos corrientes que se dividen. Tengo que calcular dos corrientes. Ujú. Entonces, el diagrama de la corriente, aquí está fácil. O sea, el diagrama de la corriente fasorial total, pues está relativamente sencillo, ¿no? Tengo real, imaginario, yo tengo a 55 grados y 0.1788. Tengo que encontrar dos corrientes, una corriente IA que va por la resistencia y una corriente IB que va por el capacitor. Entonces, para encontrarlas, ¿qué tengo que hacer de cálculo, jóvenes? ¿Cuánto es el voltaje paralelo de lo que habíamos calculado ahorita? ¿Cuánto era el voltaje paralelo de R2 paralelo con el capacitor? ¿A qué era igual, jóvenes? 11.44 con 5 grados, perdón. Con 5 grados, ¿vale? Entonces, para calcular la corriente de A, que va por la resistencia, yo tengo que dividir ese voltaje entre la impedancia de ahí. ¿Cuánto nos da eso? B paralelo entre la impedancia de R2 es igual a 11.44 a 5 grados entre 100 volts ohms. ¿Y eso cuánto nos da, jóvenes? 0.1144 a 5 grados, porque como es una resistencia, pues no tiene desfase como tal, amperes. Y por lo tanto, su diagrama fasorial está dado como 5 grados a 0.1144. Esta es la parte real y la parte imaginaria. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Preguntas? Y para la de B sería Muy bien, vamos a hacerlo, déjalo hago. Recuerden que en el caso de B yo sí tengo un valor complejo y tengo que pasarlo a fasorial. ¿Cuánto era la impedancia de B, jóvenes? La impedancia de C. Menos 83.33 J. Vamos. ¿Y eso en fasores a cuánto me daría? 83.33 a cuántos grados? menos Al ser 270, ¿no? menos J. No, ten en cuenta que va así. Más bien sería 270, ¿no? En Ah, sí. total. Pero ten en cuenta que tú aquí tienes J y aquí tienes menos J. Entonces realmente podrías medirlo de aquí a acá también, menos 90 grados, para no hacer tanto movimiento de grados. O sea, si lo Ok. mides para acá, pues es menos 90. Y estás en el mismo ángulo. ¿Sí queda claro por qué? Sí, 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 ya. O sea, al final yo estoy midiendo de aquí para acá y entonces aquí es menos 90. Cuando mido de aquí para acá son 90 grados.
menos 90 grados ohms. Y ahí ya tengo encontrado a la impedancia para el capacitor, y lo único que tengo que hacer es que dividir el voltaje, o sea, para encontrar la corriente de B, es dividir el voltaje, que me había dado ¿cuánto, jóvenes? Otra vez, 11 punto ¿qué? 44, un ángulo de 11.44 5 grados. a 5 grados entre 83.33 a un ángulo de menos 90 grados. ¿Cuánto nos da eso? 11.44 entre 83.33, ¿cuánto nos da? Punto 44 entre 83.33. ¿Cuánto les da, jóvenes? Punto 137. 0.137 a ¿cuántos grados? ¿A 95? Correcto. Y ya el diagrama fasorial está aquí, ¿no? Aquí son 95 grados. Bueno, de aquí para acá son 95 grados. Y la corriente es de ese punto 137. Ahí tenemos, jóvenes, todos los diagramas fasoriales del ejercicio, ¿vale? Tanto de voltajes como de corrientes. Vamos al inciso C, que dice construir. ¿Dudas con los diagramas fasoriales? No por el momento. Yo nada No más sé. no sabía bien a qué se refería cuando decía completo. ¿Se refiere a que saques de cada uno de los componentes o de la total o no sabía cómo ¿Dónde dice ponerlo? completo? Aquí no dice. Dice tercer No, diagrama fasorial. pero en otros sí dice. Nada más eso no sabía. ¿En cuál, perdón? En otros ejercicios sí dice que pongas el diagrama completo. Entonces no sabía si era de cada uno de los componentes o si era de la, digamos, de la intensidad total en vez de individual de cada uno. A ver, este problema te lo pide de cada componente, no te dice que sea completo, ¿vale? Cuando tú quieres hacer el completo, tienes que poner cómo se están interaccionando todas las corrientes, ¿no? En el aspecto de la corriente total y el voltaje total. Por ejemplo, ¿cuánto es el voltaje total fasorial? 35.35 a 70 grados, ¿correcto? Sí. Lo que a ti te pide el diagrama completo fasorial, que bueno, en este caso no se pidió, pero lo que nos se pide es el comportamiento de todos los fasores respecto al voltaje, ¿sí? Al final, recuerden ustedes que lo que están encontrando aquí son vectores fasoriales, y al ser cantidades vectoriales por la situación de números complejos, lo que ustedes hacen es encontrar la suma vectorial de todos los componentes fasoriales para encontrar el fasor de voltaje completo, ¿sale? Entonces, para eso, tú sabes que tienes que tener aquí el voltaje. Entonces aquí el voltaje paralelo de R2 con el capacitor. Este está ¿a cuánto, jóvenes? A 5 grados, ¿cierto? Luego de aquí vas a trazar un vector a 145 grados. ¿Este quién era? El vector de la bobina. Y luego de aquí vas a trazar a 55 grados el vector, el voltaje de R1. La suma como tal algebraica te debe de dar este B de acá. Bueno, en este caso geométrica, ¿no? La suma geométrica de los componentes vectoriales de los fasores te da todo este comportamiento aquí, a 70 grados. Porque se van acomodando los fasores respecto al voltaje alterno que les está suministrando la potencia. Y si nosotros recordamos,
para la bobina y para el capacitor se adelanta y se atrasa la corriente. Y para la resistencia se queda tal cual, solamente se magnifica. Entonces, este sería el, digamos, diagrama completo fasorial. Aquí no lo pide, por eso yo lo puse individual para cada voltaje. ¿Sale? Y realmente eso, pues yo que recuerde, no lo vimos en el curso. Por lo mismo no se los preguntaría. ¿Vale? Para que no tengan pendiente de eso, si no, se van a revolver más. Si de por sí para los números complejos nos están costando. Ok, profe, gracias. Entonces yo creo que eso lo retomamos para el segundo departamental, para complementarlo, porque sí lo vamos a requerir para la parte de potencias. ¿Sale? Entonces aquí es la contribución vectorial de cada fasor de voltaje dentro del circuito. Y la suma de todos, recuerden que me tiene que dar el voltaje total por ser una conservación por leyes de Kirchhoff, por conservación de voltaje. ¿Sale? Entonces tengan cuidado. Entonces, la parte imaginaria y la parte real. Lo mismo para las corrientes. Teníamos que poner la corriente total, que es 0. ¿Cuánto daba? 24, no me acuerdo. A 55, ¿no? E ir sumando las otras dos corrientes. Una que va a 5 y una que va a 95. Y ya se van a ir ajustando ahí como tal. Por tiempo, yo creo que no. Digo, no va a venir, no se preocupen. Nada más vendría así las contribuciones individuales si se preguntaran en el examen. Y todavía me falta, nos quedan 10 minutos y falta encontrar las potencias. Bueno, las potencias igual no las voy a preguntar para el caso del examen porque no las hemos visto, pero si quisiéramos encontrarlas, dice aquí, construir el triángulo de potencias del circuito, ¿vale? Nosotros en el segundo departamental vamos a ver que la potencia, nosotros la conocemos básicamente de lo que vimos en electricidad y magnetismo como P es igual a I por B. Y eso está dada en watts. Entonces manejamos ya en el aspecto fasorial y alterno, esta relación no es tan lineal. ¿Sí? Yo tengo algo que se conoce como la potencia activa, que aquí está el ángulo que comentaba su compañero, el phi, ¿sale? Que comentaba su compañero. Yo tengo algo que se conoce como potencia activa, que es la magnitud del fasor de voltaje por la magnitud del fasor de corriente por el coseno de phi, que es una diferencia de ángulos, en este caso es el de la impedancia que se presenta en el circuito, y el otro es la potencia reactiva, que es la magnitud del fasor de voltaje por la magnitud del fasor de corriente por el seno de phi, igual por la diferencia del circuito, y por último la potencia aparente, ¿vale? Cada una está dada en diferentes unidades, la potencia activa está dada en watts, la potencia aparente está en volt ampere y la potencia reactiva es en volt a ampere reactivo como tal, ¿vale? Entonces esas son las unidades que nosotros vamos a manejar. Ahorita en eso no se va a preguntar, lo vemos rápido aquí cómo se va a hacer. Por ejemplo, el cálculo de la potencia activa, ¿cuánto me quedaría? Magnitud de B de T por la magnitud de I de T por el coseno ¿de qué? De 70 menos 55.11. Y eso que es igual, recuerden, mi ángulo que yo tengo, como comentaban, el phi, menos la diferencia del ángulo que yo estoy aportando por parte de la corriente. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? Es 35.35 por la corriente, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto era la magnitud de los Punto 1785 con 55 grados, creo. Ok, perfecto. 1785. 88 era, ¿no? 88, perdón. ¿Vale? Por coseno de 70 menos 55, perdón. Es que le puse punto 11, que es el problema que resolví con las... Pero se suma al ángulo, ¿no, profe?
No, no, aquí hay una diferencia. ¿Saldría lo mismo de la misma ecuación? Digo porque está multiplicando los fasores. A ver, teta, no. No, a ver, aquí te queda de la misma, del mismo ángulo que habías definido. Teta es igual a ¿qué? Aquí más teta menos 55. Porque aquí es la diferencia ¿cómo se llama? De la resistencia. O sea, la diferencia entre los dos ángulos. A ver. Es que como veo el Sí, sí. diagrama, la potencia es el vector grande que es igual al producto de los dos fasores, ¿no? Ujú. Y al hacer el producto, los ángulos se deberían de sumar. Y ya en el coseno nada más sacas la componente en el eje real, ¿no? Los ángulos. Ah, correcto. Pero el coseno ya es la parte real. Ajá. Perdón. Sí, es cierto. Ah, es cierto. ¿Cuánto les da aquí, jóvenes? Sí, es correcto. 40 coseno de 70 más 55 por las magnitudes de los dos voltajes. Porque como bien dice su compañero, se van multiplicando los ángulos por los fasores. ¿Cuánto nos da? Menos 3.63. Watts. Menos 3.63 watts. ¿Sale? Entonces hay que hacer lo mismo, ya se nos acabó el tiempo. Hay que hacer lo mismo para las otras potencias. Solamente hacer la multiplicación por el seno y las magnitudes. Y de las últimas solamente las magnitudes de ambas. Y es lo que nos pide construir. Ah, bueno, ¿y cómo está el triángulo de potencias? Pues aquí está. Tendrían que poner este valor de aquí, menos 3.63. ¿Cómo iría si yo hiciera un triángulo? ¿Cuánto les da el otro, jóvenes? El Q, que viene aquí. O sea, esas magnitudes por el seno de 70 más 55. 5.17. 5.17, ok, aquí está. Y entonces, ¿ese cuánto les daría? $6.32. 6.30. ¿Sale? Si ustedes hicieran, por ejemplo, la magnitud de ese, o sea, sumaran menos 3.63 al cuadrado más 5.17 al cuadrado, les va a dar 6.32, que es el valor que encontramos en ese, ¿sale? Que en este caso ustedes lo multiplicaron aquí, pero en nuestro caso, pues sabemos que el triángulo es este. Y este es el triángulo
que se tiene que generar. Les digo, para este departamental no se considera el triángulo, no se consideran las potencias. ¿Vale? Bueno, jóvenes, dudas, preguntas. Mañana empieza el examen. Profe, ¿Muchas? Dime. en Q, para sacar Q, que es la misma magnitud por el seno Sí, de 70 más 55.1, sí es igual, son los mismos argumentos. porque a mí me da otra cosa, ¿Cuánto te da? me da menos 3.37. Ah, a ver, seno de 70 más 55.8191 por punto 1788 es igual por 35.35 es igual. No, si sale 5.17. Chécale si tu calculador está en radianes. Yo creo que es por ahí. Ya, profe, es cierto. Gracias. Sí, ajustalo, conviértelo estos grados a radianes o viceversa. Pasa tu calculadora de grados y ya lo vas a tener. ¿Vale? Bueno, jóvenes, dudas, preguntas. ¿No? Pues, Bueno, Bueno, adelante, adelante. la teoría sería, por ejemplo, desde el documento que es forzoso de leer a toda la diapositiva. Sí, hasta lo que vimos nosotros de estos ejercicios. ¿Qué es un fasor? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es el omega? Cosas así. ¿Qué es la amplitud? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál sería la ecuación de voltaje para un capacitor en estado fasorial? Cosas así. ¿Vale? Sí, gracias. Pues espera, voy a leyendo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas adicionales a esta parte teórica del examen? Yo voy a estar igual disponible al pendiente de cualquier duda que se presente o situación, ¿vale? Traten de mandarme mensaje por la plataforma mientras estén haciendo el examen o por correo electrónico, para que, principalmente correo electrónico que llega más rápido. Y traten de mandarlo al de Gmail, porque ese pues, prácticamente es inmediato, porque el del poli lo recupero de Gmail, pero luego el problema es en lo que lo mandan y en lo que Gmail se conecta al del poli para recuperarlo, ya se pueden haber perdido minutos valiosos. Entonces recuerden que es de Sánchez, de Sánchez.ipn arroba gmail.com para cualquier situación del examen. Yo voy a estar ahí al pendiente. Vale, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, jóvenes, pues gracias por su participación. Estamos al pendiente y cualquier duda, por favor, mañana me escriben. Yo espero tener las calificaciones a más tardar el jueves en la tarde noche. Para el viernes cualquier situación, poderla revisar y analizar. ¿Vale? Y el viernes tendríamos como hasta las 3 de la tarde para recibir alguna duda o pregunta. Entonces, para que por favor ya se preparen para el examen y cualquier cosa, ahí estamos en comunicación. ¿Vale? Bueno, jóvenes, pues muchas gracias. Quedo al pendiente cualquier duda. a usted, profe, gracias. Sí, profe, Gracias a no. ustedes, cuídense mucho. Hasta luego, buen día, profe. Igualmente, buen día, Profe, gracias. yo nada más le quería comentar, es que bueno, no sé si vio que le mandé mensaje en plataforma, pero es que ¿De ayer qué? al momento de subir mis ejercicios, no me fijé que tenía que darle otra vez a enviar. Ujú. Entonces se quedaron, pues ahí ya cuando me di cuenta, pues ya había pasado mucho y los subí, o sea, los mandé ya como tarde, pero los había subido, o sea, había subido el archivo como 1 hora y media antes. Nada más que Ujú. no sé ahí qué aplique, profe. De hecho, le mandé mensaje Pues luego, aplica luego. una penalización. Pero, Mira, se penaliza 0.5 puntos por cada media hora de retraso. ajá. Yo me imagino que ya te pasaste más que el equivalente a más de 10, ¿no? O sea, no te No, no, puedo no, poner no, es que menos 5.
me fijé como a las 12 otra vez y solo había pasado 1 hora y ya fue cuando lo mandé. Ujú. Si ha pasado 1 hora, solamente se aplica .5 sobre calificación final, o sea, de 1 hora a 2 horas, Ah, ok. ¿sale? Sí, Pues a está bien. .5 sobre la calificación de la tarea. Sí, sí, sí. Me ha pasado compañeros que se les ha ido como por 5 días, ¿no? Y yo les comentaba que es .5 por hora, van a decir, no, pues entonces ya hasta le voy a quedar debiendo puntos al profesor. No, lo más que los voy a penalizar al respecto es máximo 3 puntos, para no afectarles en la calificación, ¿sale? Entonces, si te volviera a ocurrir, que espero que no, y te pasaras ahora más tiempo, más días, lo más que se te puede penalizar son 3 puntos, para que tengan mucho cuidado, ¿sale? Sí, está bien, profe, gracias. Pues 1 hora no te afecta mucho. Yo digo, .5, a lo mejor si sacabas 10, sacas 9.5 y te vuelve a regresar al 10. Sí, Pero está bien, profe. Gracias. para que tengan cuidado, ¿vale? Bueno, jóvenes, muchas gracias. Buena tarde.